Empezamos el día de hoy. Daniela y Diana ahorita en pantalla. ¿Sí? Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Repasaron algo de ayer? ¿Vieron? ¿No? ¿No lo vieron? ¿Alguito? ¿Nada? Nada. Bueno, no importa. Vamos a continuar. ¿Sí? Listo. Vamos a compartir la pantalla. Daniela, Diana. Si me escuchan, nos habíamos quedado acá. En esta pantalla del día de ayer. ¿Sí? Y como siempre, vamos a repasar, no mucho, pero sí algunas diapositivas del día de ayer. Son 7 solamente. Ya los ejemplos no, porque los ejemplos ya los hemos hecho durante 2 días. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Les quedó claro el tema de ejemplos? Daniela, Diana. A ver, Daniela. Oli, dice Daniela. Así es, y el tema práctico en general les ha quedado claro, sobre todo los 4 primeros, a eso voy. Va a haber una práctica, una carita triste pone Diana, va a haber práctica el fin de semana, ya está colgado ahí en el portal de la institución. Ok, el tema de la práctica es solamente determinar tal cual como están en los 4 primeros ejemplos, ¿sí? Así es. Ahora, sobre el impuesto selectivo del consumo, como lo acoté en la parte de conceptualización, se ha querido mostrar cómo se obtiene para determinados sectores. ¿Sí? Primero, centrémonos en la parte de los valores IGB, IPM y percepción. ¿Sí? Sobre esos 4 primeros, va a vertir la práctica. Ya, sobre eso va a venir la práctica. Hay dos ejercicios. Sí, ya la práctica ya está colgada en el portal de la institución. 7 preguntas, 2 prácticas, 5 teóricas. ¿Sí? Las 2 prácticas valen 5 puntos cada uno. ¿Correcto? Y las 5 preguntas teóricas valen 2 puntos cada uno. ¿Sí? ¿Ok? Por eso era mi inquietud en saber si la parte práctica lo habían entendido. Acuérdense que hemos 2 días repasado 4 ejercicios. ¿Sí? Ok, entonces tienen ustedes a partir de hoy día hasta el día domingo en poder hacer su práctica. 3 intentos siempre hay. ¿Sí? Ya el examen será, si no me equivoco, el día miércoles. ¿Sí? Ok. Quedó, a ver, entre Daniela y Diana, más o menos, me indica. ¿Sí? ¿Quién más ha ingresado hasta ahora? En Roxana. No, con respecto al tema del impuesto selectivo, el tema de conceptualización era porque hay varios tipos de mercancías y hay varias formas de poder determinar el impuesto selectivo. Hay cigarrillos, tabacos, vehículos usados, vehículos nuevos, hay gasolina, ¿no? Hay un tipo de tractos, ¿qué más hay? Máquinas tragamonedas, ¿no? Entonces, hay una manera, por tipo de mercancía, de determinar el impuesto selectivo de manera diferente, ¿sí? También había derecho específico y derecho antidumping también, ¿no? Era un poco menos tedioso que el impuesto selectivo. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces,
Si ha quedado medianamente claro, seguramente que los dos ejercicios que están en la práctica van a poderlo resolver. El examen está para poder obtener un 20, pero tener varias sorpresas agradables y que pueda visualizar más de un 20. ¿Sí? Algo me dice Roxana. A ver, Roxana. Puede repetirlo bien. ¿Sobre qué, Roxana, quiere que te repita? Ah, recién entra, Roxana. Trato de que puedan ingresar en forma puntual, ¿no? He empezado con dos alumnos. Lo que he indicado es que hay una práctica ya colgada en el portal de la institución para que pueda ser resuelta por parte de ustedes. Si hay 3 intentos, si es sobre eso tu consulta, ahí está repetida la indicación. ¿Sí? Igual lo voy a indicar antes de terminar la noche. ¿Ok? ¿Algo adicional? ¿Algo que no quedó claro? ¿Dudas? ¿Consultas? Jóvenes, consultas, ninguna más, ninguna más. Que parece que se les ha complicado a algunos de sus compañeros el día de hoy. Ojalá que puedan ingresar, revisar el fin de semana la clase. Sí, parte importante de lo que vamos a seguir viendo el día de hoy. ¿Sí? De aquí hasta el martes. Nada más entonces, Daniela, Diana y Roxana. Continuamos. Una respuesta para poder continuar. A ver, Daniela. Ok, muy bien. Gracias. Continuamos. Entonces, ayer habíamos visto lo que respecta al interés moratorio, ¿no? Estamos viendo, acuérdense, la parte desde la perspectiva aduanera, ¿no? La parte de tributación desde la perspectiva aduanera. Y nos acota que los intereses moratorios aplicarán sobre el monto de los derechos arancelarios, ¿no? Y demás tributos exigidos de acuerdo a la Ley General de Aduana, ¿no? También si alguien indebidamente usa el drawback, también se van a aplicar sobre esa devolución. ¿Sí? ¿Ok? La SUNAT fija la tasa de interés moratorio de acuerdo a lo señalado en el Código Tributario. ¿Qué más? Acá nos habla de la forma de extinción de la obligación tributaria aduanera, también conocida como la OTA, ¿no? Obligación tributaria aduanera. Nos habla que de acuerdo al Código Tributario, ¿no? Se puede extinguir con el pago, con la compensación, con la condonación, con la consolidación, ¿no? A través de una resolución de la SUNAT, ¿no? Puede haber también sobre deudas de cobranza dudosa o recuperación onerosa, ¿no? Habíamos indicado algunos ejemplos, montos menores en los cuales la SUNAT ya no insiste sobre esa cobranza, como le dice, esa cobranza va al quiebre, cuando son montos menores a 0.10 de la UIT. ¿Sí? Se extingue con el pago, se extingue con la compensación, con la condonación, que es el perdón, o la consolidación de deuda que podría haber también. Dice también se extingue cuando, según el Código Tributario señale, que puede haber destrucción de la mercancía, ¿no? Como en el caso de una admisión temporal, por ejemplo, con una adjudicación, ¿no? Coma remate, quiere decir que mercancía que puede caer en abandono legal, la SUNAT puede entregarla, ¿no? A alguna entidad del Estado que necesite esa mercancía. Por ejemplo, habíamos puesto, ¿no? Las PC, ¿no? Pueden ser utilizadas por algunos colegios, ¿no? Algunos útiles que pueden ser usados también por ellos, ¿no? Colegio Nacional. ¿Sí?
¿Qué más estábamos hablando de la prescripción de la obligación tributaria? Se extingue, ¿no? La prescripción extingue la acción de la administración para determinar la deuda, así como la acción para exigir su pago. Que nos habla de la prescripción de la OTA, ¿no? La acción de la SUNAT para determinar y cobrar los tributos, ¿no? Prescribe a los 4 años computados a partir de enero del siguiente año, ¿no? Del nacimiento de la OTA. Y el cobro de tributos, igualmente, 4 años prescribe y se contabiliza igualmente a partir de enero del siguiente año de concluido el régimen, ¿no? Igual con la aplicación de sanciones y sobre el cobro indebido del drawback. Y por último, lo que ayer no habíamos quedado, ¿no? La acción de la SUNAT para devolver lo pagado indebidamente en exceso también tiene 4 años y se contabiliza a partir de enero del siguiente año de efectuado el pago indebido o en exceso. Incluso había puesto un ejemplo, ¿no? De algún expediente que se había presentado por algún cliente y del cual vamos a ver seguramente también como ejemplo en alguna diapositiva líneas en forma posterior que tenga. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre lo que hemos hablado? Por favor. ¿Alguna consulta, jóvenes? Daniela, Diana, Jeremy, Roxana. ¿Están ahí? Diana es la única que me contesta. Si es positivo, continuamos. Perfecto. Muy bien. Todo bien nos indica, así que seguiremos adelante. Cómputo de la prescripción, ¿no? Las causales de suspensión y de interrupción del cómputo de la prescripción se rigen por lo dispuesto en el Código Tributario. Ojo ahí, las causales de suspensión y de interrupción del cómputo de la prescripción se rigen por el Código Tributario, ¿sí? Toda normativa de tributación aduanera se va a regir en la mayoría de temas por el Código Tributario, ¿sí? Y en la parte que no le competa, se regirá por la Ley General de Aduanas y su reglamento. Por eso que en la segunda diapositiva, ustedes han visto que la base legal es Ley General de Aduanas, reglamento y el Código Tributario. ¿Sí? Seguimos con el tema de la interrupción de la prescripción. La prescripción se interrumpe por la notificación de la resolución de la determinación o de multa, por la notificación de la orden de pago hasta por el monto de la misma y por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del deudor, ¿no? Entonces, prescripción es cuando hasta esta fecha se tenía obligatoriamente para pagar, ¿no? La ley me exige 4 años a partir del 1 de enero, ¿no? Del siguiente año, dependiendo el tipo de deuda que se pueda tener, ¿no? Entonces, son 4 años y algunos meses más. Cumplido ese plazo, prescribe la deuda. Pero ¿en qué momento se interrumpe ese plazo? Aquí está, ¿no? Tenemos ABC, y incluso en la siguiente diapositiva hay 2 puntos adicionales. ¿En qué momento se interrumpe? Realmente está contento el contribuyente. Uy, la SUNAT no me está cobrando, ¿no? Ya falta poco para que prescriba. Y cuando falta poco, momento, la SUNAT, como se dice, se pronunció, ¿no? Cayó, como podría decir alguien. ¿Qué hace la SUNAT?
notifica la multa mediante una resolución, mediante una orden de pago, ¿no? Oye, un momento, señor, acá está tu notificación, lo siento, ya se interrumpió la prescripción. Me vas a pagar sí o sí, ¿no? Entonces, mucho ojo con estos detalles, ¿no? En algún momento, por ejemplo, en temas aduaneros, ¿no? Eh, hay DANS que se declara, canal verde, pueden obtener el canal de control verde, se declaró una mercancía A, una subpartida determinada, y en una revisión posterior, la administración aduanera revisa y verifica que la subpartida está declarada en forma incorrecta. Va a verificar si ello amerita que ha dejado de tributar. Si ha dejado de tributar, hay dos partes en la cual la SUNAT va a intervenir. Primero, y es que le va a indicar al cliente en forma posterior que tiene que pagar los tributos dejados de pagar. Y segundo, una multa por el doble de los derechos dejados de pagar. Así de mal en la SUNAT. Así está establecido en el reglamento. Así está establecido en el reglamento, ¿no? Entonces, de repente, la agencia de aduana ni el cliente enterado que puede haber esto y en un momento determinado, cuando están próximos a cumplir el plazo que tiene la administración para la revisión de las DANS posterior, notifican, momento señores, acá hay esto, uy, ya está, se interrumpió cualquier plazo de prescripción. Oye, ya estamos ahorita, septiembre, ya el 31 de diciembre de este año, ya se cumple el plazo. Ya, tranquilo, vamos a estar. Y mañana es 20, no, el lunes 28 de septiembre. SUNAT notifica. Ya, empezar, como se dice, de cero a tratar de responder, buscar pruebas si se declaró o no incorrectamente, ¿no? Entonces, eso es en gran medida lo que también sucede en el día a día y normalmente sucede en estos meses. Casualmente SUNAT comienza a notificar a las agencias, a los operadores a partir de octubre, noviembre y diciembre. Siempre es así todos los años. ¿Qué más tenemos aquí? En la parte D y F, seguimos con la interrupción de la prescripción cuando hay pago parcial de la deuda por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago que ayer habíamos indicado incluso, y por la notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se encuentra en cobranza coactiva y por cualquier otro acto notificado al deudor dentro del procedimiento de cobranza coactiva, más conocido como PCC, ¿no? Entonces, dice ahí es fraccionamiento. Hay deudas eh, aduaneras que se pueden fraccionar, ¿no? Entonces, uno puede buscar la mejor buena voluntad, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Cuando hay una notificación de una incorrecta declaración de subpartida, con que se ha dejado tributos y genera una multa, pues a veces estos montos son fuertes, ¿no? No son ni mil ni 2.000, a veces son varios miles de dólares. Entonces, ¿qué operador, qué cliente va a tener seguramente en ese momento? Hoy tengo para pagar 20.000, 50.000, 100.000 dólares, ¿no? Entonces, se acoge al fraccionamiento, ¿no? Ya que ya me notificaste, efectivamente, si hice una mala declaración, ¿qué voy a tener que hacer? Fraccionar. Y se busca con la SUNAT, con la parte de cobranza, se busca el fraccionamiento. Puede ser fraccionamiento incluso con fechas o periodos de hasta 24 o hasta 36 meses inclusive, ¿no? Entonces, puede generarse esa solicitud de fraccionamiento. ¿Sí? ¿Ok?
¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Plazo. El plazo. A ver, algo me dice Daniela. Algo me dice Daniela. A ver, Daniela, que nos dice su plazo. ¿Cuánto tiempo era? Dependiendo del tema de la deuda. ¿No? Acuérdense de acá. Vamos a ver. Para que ustedes, vamos a ver acá. Acá está. A, B. En esta de acá tienen C y D. Y por último tienen la E. Ahí están los plazos, ¿no? Dependiendo qué deuda y en qué momento se genera la obligación tributaria, ¿no? En el A, por ejemplo, ¿no? Y nos indica que para determinar y cobrar los tributos, ¿no? 4 años a partir del 1 de enero del año siguiente del nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Es decir, cuando hace uno una numeración de una importación para el consumo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Nos habla también en el tema de el cobro de tributos, pero nos habla ya acá un inciso D, ¿no? El tema de importación para el consumo, de igual manera, pero nos habla de la conclusión del régimen, ¿no? En ese caso nos están hablando de regímenes temporales. En la C y D nos habla, por ejemplo, de sanciones. Habla de sanciones. 4 años, ¿no? Que se tiene, y comienza igual el 1 de enero, dice, al año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción. Y en el tema del drawback, igual, enero del siguiente año, ¿no? Desde la entrega que me dieron el drawback. Y por último, si hay un pago indebido en exceso, ¿no? Dice al 1 de enero del año siguiente de efectuado el pago o dinero en exceso. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere indicar esta parte. A ver. ¿Había plazo de peso? No entiendo ahí de peso. Por la solicitud de fraccionamiento. Ayer me dice 12 o 13 meses para efectuar el pago. Sí, cuando le hablo de fraccionamiento, estoy hablando por lo que está justamente resaltado en su pantalla. En la parte E, ¿no? La parte E que está en su pantalla. Cuando estamos hablando de un tema de fraccionamiento. Y estoy colocando el ejemplo cuando hay, valga la redundancia, un caso de cobranza por alguna multa, ¿no? O tributo dejado de pagar, ¿sí? Por una mala declaración. Si las empresas no tienen en ese momento $100,000 para pagar, ¿no? Cuando hay una cobranza, cuando hay una resolución, el operador tiene la oportunidad de demostrar lo contrario, ¿sí? Va a responder la notificación con sus argumentos mediante un expediente. La administración puede denegarlo, puede el operador apelar, reclamar, la SUNAT puede decir otra vez no, y ahí recién el operador puede elevar eso, si gusta, una apelación al tribunal fiscal, que puede demorar 6, 8 meses en determinar si procede o no lo que está reclamando, o apelando, perdón, ¿sí? Si le da la sentencia en forma negativa, va a tener que pagar todo más intereses generados hasta ese día, ¿sí? Y se le da desde esa notificación 14 días para pagar. Y esto ya viene en cobranza coactiva.
¿Sí? Son temas que seguramente van a comenzar a salir mediante ejemplos que lo voy a indicar. ¿Ok? Incluso tenemos acá un punto adicional. Cuando nos dice, se interrumpe por la compensación o presentación de la solicitud de devolución. ¿Sí? Eso es con respecto a la prescripción, perdón, interrupción de la prescripción. Interrupción de la prescripción. ¿Sí? Aquí vamos a hablar ya de la suspensión del plazo de prescripción. ¿Sí? No hay más consultas. Sí, a esta hora ingresó Axel. ¿Ok? Ya no hay nada de matemáticas, por si acaso, de aquí hasta la próxima semana no hay matemáticas. Ya no hay suma, resta, multiplicaciones, así que tranquilos. Aquí vamos viendo temas de conceptualización solamente. ¿Ya? Así que respiren hondo. Solamente los ejercicios van a estar en lo que está en la práctica y luego en la próxima semana en el examen final. ¿Ok? De módulo. Ok. Dicho sea la respuesta, espero que se haya entendido, incluso con ejemplo, para poder continuar. ¿Sí? ¿Claro? ¿O alguna consulta, jóvenes? Ustedes díganme. A ver, Jeremy, ¿alguna duda, Jeremy? ¿Quedó claro? Jeremy se fue. Roxana, ¿quedó claro? ¿O quedó alguna duda? Ok, Roxana nos responde y un poco intermitente. Jeremy. Axel, no sé si en qué momento has entrado, no sé si has entendido las últimas diapositivas. Más, más o menos, dice Roxana. No sé, Axel está, no está. Daniela, Diana. Ok, parece que hay solamente dos alumnos aquí en estos momentos. Roxana tiene una duda. Roxana, ¿qué parte no entiendes? ¿O qué parte de repente todavía te genera alguna duda? Vamos a esperar que Roxana nos indique de repente alguna duda que pueda tener. Ok, mientras Roxana nos va indicando, vamos a avanzar a algo más. Descripción de la obligación tributaria. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido descripción? Para poder ayudar. Descripción de la obligación. Acuérdate que de B, C y D. A ver, esto es prescripción. Lo que hemos hablado, esto es introducción de la prescripción. Entonces, si será de esto, acuérdate que en el sentido del nacimiento de la obligación tributaria, no se da cuando uno hace una numeración de una importación para el consumo, ¿no? En ese momento nace la obligación de pagarle los tributos a la administración aduanera. Ya. No sé si lo que está en la pantalla, en la parte
BC sea esto o sea lo que está más atrás. No sé si en esta parte de la interrupción o sea en esta parte de la prescripción. Uno es prescripción y el otro es interrupción de la prescripción. Más atrás de esta. Esa, esto es la prescripción de la obligación. ¿Sí? Y el otro es la interrupción. No te vayas a confundir, ¿no? Buen punto porque puede venir una pregunta más adelante del examen, ¿no? De la prescripción o de la interrupción, ¿no? Teniendo en cuenta que hay acá detalles de A, B, C, D, E. Ok, muy bien, jóvenes. Vamos a acotar aquí otra vez. No sé si alguien hizo alguna descripción adicional. Diana en su momento dice, ¿cuál era la pregunta? No estaba en la clase todavía, Diana. La F de la interrupción. Ok, Axel. Ok. Muy bien. A ver, Roxana. La parte B. ¿Qué parte dijiste, Roxana? B, C, D. ¿No? B. Acá. En esta parte de la prescripción ya no están hablando de una importación para el consumo. Acá nos están hablando de una admisión temporal, ¿no? Nos están hablando que prescribe cuando hay que determinar y cobrar los tributos, igualmente como el A, ¿no? 4 años computados a partir del 1 de enero del año siguiente de la conclusión del régimen. A eso se refiere la parte B. Y los dos últimos que nos comentas, porque hay materia de dudas, y es aquí. Cuando hay para aplicar o cobrar sanciones. Igualmente, el mismo plazo, 4 años, 1 de enero del siguiente año, de la fecha que se cometió la infracción o cuando no sea posible establecerla en la fecha que la SUNAT detectó la infracción. El ejemplo que he dado en cuanto a la administración revisó documentos del Canal Verde, ¿no? Oye, acá hay una incorrecta declaración. Entonces, ¿de dónde se obtiene esa fecha? Dice en la fecha que se cometió la infracción, que vendría a ser la fecha de numeración de la DAN, ¿no? En esa fecha que nació la obligación tributaria, también nació, ¿no? La infracción, ¿debido a qué? A que se declaró incorrectamente la clasificación arancelaria y por lo tanto se perjudicó al fisco, al erario nacional. ¿Mm? A eso se perjudicó. A eso nos refiere la parte C. Y la parte C, perdón, nos habla que si alguien se acogió indebidamente al Drogba, ¿no? Alguien pidió su restitución de derechos, exportó, presentó su cuadro, pero cometió un error, indebidamente cobré ese monto que me da el Estado como beneficio, que nos dice, prescribe a los 4 años, enero 1 del siguiente año, de la entrega en que me dieron ese cheque. Me pagaron el cheque, me restituyeron, ahí comienzo a contar. A partir del 1 de enero del año en que me dieron el cheque. ¿Sí? Si me dieron el cheque el 2020, si me dieron el cheque 2017, todavía tengo, la SUNAT tiene plazo para cobrar, 18, 19, 20, hasta el 2021 todavía, tranquilamente. ¿No? ¿En qué? No, se cuenta, acuérdense, del año siguiente se cuenta.
no se cuenta el mismo año. ¿Sí? Y de la interrupción nos decía el amigo Jeremy F, dice. Ok. Aquí nos habla por la notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se encuentre en cobranza coactiva, ¿no? Entonces, hay deudas que pueden estar en cobranza coactiva. Ya vamos a poder cobrar, dice la SUNAT. Tienes 14 días para pagar, ¿no? Cuando es cobranza coactiva, sí o sí, tienes que pagar. Si no, ¿qué hace la SUNAT? Primero, ¿cómo puedo decirlo? La SUNAT comienza a mirar, oye, 14 días, bloquea las cuentas, bloquea todas las cuentas del sistema bancario del usuario, en este caso es una empresa, para que pague, ¿sí? Si es que es de alguna operación aduanera y hay alguna garantía, tomará la garantía seguramente, ¿sí? Pero si no, va a notificar, por eso son 14 días. Antes que se cumple ese plazo, ¿no? Puede indicar ahí al deudor o el deudor puede decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo, pues no cumplamos ese plazo, porque si no va a cumplir plazo, yo ahorita no tengo, ¿qué puedo hacer? No voy a poder pagarte. Me notificas y me bloqueas toda la cuenta de donde saco el dinero, ¿no? Entonces, puede a requerimiento del deudor, la SUNAT, buscar legalmente alguna salida al pago que pueda solicitar el contribuyente en ese momento. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más al detalle porque vamos a ver cobranza coactiva. ¿Ya? ¿Sí? Ok, muy bien. Muy bien, habíamos visto suspensión del plazo, devoluciones, suspensión, no habíamos quedado aquí y vamos a ver el tema de suspensión del plazo y dos diapositivas de suspensión de plazo. Después vamos a ver el tema de las devoluciones. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Parece que el día de hoy están un poco cansados, se entiende. Ya viernes seguramente. Cansado, pues algunos de sus compañeros no han entrado. Vamos a hacer el esfuerzo para poder ustedes, ¿no? Terminar su clase de la mejor manera. ¿Ok? Participaciones, no sé si estarán ahí, la verdad, porque estoy preguntando y están respondiendo después de un buen rato. Así que, por mi parte, yo voy a seguir acá con la dictado de la diapositiva y si tienen alguna consulta, por favor, me la hacen llegar o ante la pregunta que puedo hacer, ¿sí? ¿Ok? Que nos habla lo que está en la pantalla, nos habla de la suspensión del plazo de prescripción. La prescripción se suspende a durante la tramitación de las reclamaciones y apelaciones. Hace un momento he hablado de eso, ¿sí? Más o menos para que se vayan generando algún juicio de cómo sucede el tema administrativo cuando hay estos casos. ¿Qué más? ¿Cuándo se suspende la prescripción? Durante la tramitación de la demanda contencioso administrativa del proceso de amparo o cualquier otro proceso judicial. ¿Qué, profesor? También se puede ir, en algún caso, a la vía judicial, ¿no? Pero este es ya un caso in extremus que puede suceder cuando el contribuyente está seguro que su posición es la que va a valer. Tenga en cuenta, ojo, que en estas vías ya de judiciales en última instancia, si el Poder Judicial determina el favorecimiento a la SUNAT, el contribuyente va a tener que pagar hasta el último sol de interés
desde las fechas que se generó esa obligación hasta hoy. Si fueron 3 años, 4 años, 10 años, va a pagar con los intereses de acuerdo a lo normado por la Superintendencia de Banco y Seguro. Por eso a veces hay que pensar bien, porque los intereses, imagínense, en una cantidad de años y a veces por las sumas son bastante elevados, ¿no? Pero si el deudor o contribuyente cree fehacientemente que tiene las pruebas, podrá llevarlo a las instancias que cree que él determine o que su estudio de abogado lo asesore, ¿sí? He tenido conocimiento, ¿no? Que hay algunos casos se han llevado al Poder Judicial, ¿no? Varios casos se quedan en el Tribunal Fiscal, que es un ente del Ministerio de Economía y Finanzas, que llegan las apelaciones que son dadas en forma denegatorias por parte de la SUNAT hacia el contribuyente, ¿no? Hacia el dueño consignatario en temas aduaneros, ¿no? Entonces, cuando ya la SUNAT dice no, no, el dueño contribuyente se va a esa instancia, se llama Tribunal Fiscal, un ente administrativo formado por 3 personas, 4 en realidad: presidente, un vocal, secretario y un relator, ¿no? Donde llegan cientos de casos, ¿no? En temas aduaneros, efectuando la apelación correspondiente. Y lo que ello emane es la última instancia administrativa, ¿sí? Ya si el contribuyente dice, no, no, no acepto, ya se va al plano judicial, ¿no? Ya, pero eso ya es una instancia mayor. Normalmente o mayoritariamente los casos quedan ahí, en lo que actúe el tribunal fiscal, ¿no? El irse a una vía judicial también es oneroso en gastos o costos y oneroso en tiempo, ¿no? Por eso que muchos dicen, acá nomás y ya vemos alternativas de solución, ¿no? El ir al Poder Judicial es una vía bastante tediosa. He conocido y he visto casos que duran pues años, de verdad, ¿no? Algunos ganables y otros no. De todo hay en esta parte de la operatividad. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, la prescripción se suspende, sí, durante el procedimiento de la solicitud de la solicitud de compensación o devolución. Y se suspende también durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no ha habido. Interesante, ¿no? No ha habido, está en el RUC como no ha habido. No, SUNAT no sabe dónde ubicarlo. ¿Para qué? Para esto. Para notificarlo. No sabe, no hay. Entonces, no puede haber un plazo ahí, ¿no? No puede prescribir. ¿Qué más tenemos? Sí, acá el tema de suspensión de plazo. Se suspende durante el plazo en que se encuentre vigente el aplazamiento y o fraccionamiento de las deudas. Ah, lógico, ¿no? Se suspende durante el plazo establecido para dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Fiscal. Casualmente lo que he venido acotando hace unos momentos. Dice, durante el lapso en que la administración tributaria esté impedida de efectuar la cobranza de la deuda tributaria por mandato de una norma legal, ¿no? Aquí de repente interviene el Poder Judicial. Entonces, la SUNAT no puede efectuar ninguna cobranza, incluso una cobranza coactiva. Puede quedar suspendida por un mandato legal. Y eso vamos a verlo, diapositivas, más adelante. ¿Qué más? Durante el plazo que establezca la SUNAT al amparo del presente Código Tributario para que el deudor
tributario rehaga sus libros y registros. ¿Mm? Muy interesante cuando se suspende el plazo de prescripción, ¿no? Imagínense este tema, ¿no? Involucra, ¿no? Si alguien va a trabajar en un operador, si alguien tiene algún negocio, si alguien quiere iniciar sus propias operaciones de comercio o asesorar, mírense ustedes que van a tener que tener un amplio conocimiento, no solamente de la operatividad del comercio exterior, sino también en asuntos tributarios aduaneros básicos, ¿no? Si se genera una obligación tributaria, si hay una cobranza, saber de prescripción y de suspensión de ese cobro, ¿no? ¿Sí? No es un tema de juego de palabras, sino que es un tema legal, ¿no? Amparado en la LGA y amparado en el CT, ¿no? ¿Quién me dice que es una LGA y quién me dice que es una CT? ¿Quién? Hemos hablado varias veces de la LGA, Ley General de Aduanas y Código Tributario, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿No hay mayor problema? Continúe, profesor. ¿O si hay algún inconveniente, jóvenes? Soy todo vista. A ver, jóvenes. Son 5 a esta hora. No ha entrado Boomer, no ha entrado Michelle, no ha entrado Yasmín, no ha entrado Daniel. ¿Mm? A ver, Jeremy nomás está indicando. No sé qué más falta. De ahí son 10. Así es, Jeremy, correcto lo que indicas. Nadie más. Entiendo entonces que Axel, Daniel, Diana y Roxana están perfectos, incluyendo el mismo Jeremy. Voy a retroceder algunos temas hacia atrás para poder efectuar mi ronda de preguntas y efectivamente ver que está todo ok. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias, jóvenes. Muy bien, muy bien. No hay mayores preguntas. Vamos hacia atrás. Me llegaron a 7:1 y vamos a retroceder hasta aquí. Vamos a preguntar porque yo he preguntado y nadie me ha preguntado hace buen rato. Entonces, vamos a indicar aquí sobre la interrupción de la prescripción, ¿no? ¿Sí? Interrupción de la prescripción. Ok. Vamos a hacer preguntas generales. Ejemplos que alguien nos puedan dar o que alguien me pueda dar con cualquiera de lo que está en su pantalla. ¿No? Con cualquiera de los 3 supuestos que puede haber. ¿Quién me da un ejemplo de una prescripción que se interrumpa cuando dice y nos da 3 supuestos? Libro y registro, dice Diana. Los libros y los registros nos están hablando de libros contables, ¿no? A eso se refiere. Cuando hay una empresa que en ese momento tiene problemas de sus libros contables o lo que ha registrado en ese libro o en esos libros contables. A ver, jóvenes, son 5 personas que hay esta ahora y necesito que de los 5, porque nadie más me ha hecho consultas, puedan darme ejemplo de lo que está en la pantalla. ¿Sí?
A ver, jóvenes, pregunta general para los 5. Ejemplo de lo que está en la pantalla. No hay nada difícil. He hablado, he dado ejemplos, varios, he retrocedido incluso sobre esto. Sería ya la tercera vez que repetiría sobre esta parte que está en la pantalla. Cuando la SUNAT no te cobra, orden de pago, sí, pero eso es lo que está en la pantalla, pero ¿y qué ejemplo tengo? ¿Qué ejemplo me das? Lo que me estás indicando es lo que está prácticamente en la pantalla, Diana. Un ejemplo cualquiera, un ejemplo ficticio, ¿te gusta? ¿Nadie? Mm. Axel, ejemplos. Axel, Daniela. ¿Mm? Jeremy, Roxana. Jeremy, Roxana, Axel, Daniela. La única que ha participado es Diana. ¿Mm? ¿Qué ejemplos me dan de lo que está en la pantalla? Estamos exactamente a un mes del término del curso. ¿Mm? Prácticamente. Vamos, jóvenes. Están preocupando. Está preocupando porque veo que van a tener inconvenientes seguramente ya en el examen final, no en la práctica. Pero, a ver, por la solicitud de fraccionamiento, tienen que pagar sí o sí F, les digo por F. Yo no estaba preguntando por F, yo estaba preguntando por lo que está en la pantalla. Ah, ok, jóvenes. Eh, A ver, no sé cómo decirlo, ¿no? No hay, no se entiende, no han entendido. Ah, cada 2 o 3 diapositivas que paso, pregunto si han entendido, si tienen alguna duda. En algunos me dicen un punto, dos, explico, pero que esa duda les aclare. Continúo con 2 o 3 y hago lo mismo, el mismo procedimiento. En algún caso me dicen si hay una duda y otro no. Continúo y después regreso, ¿no? En este caso, he hecho una pregunta antes de regresar, si es que había una duda y nadie me dice nada. Entonces, la pregunta que yo hago en general es, eh, ¿por qué no se entiende, no? O sea, yo por qué no entiendo que no me responda. Acuérdense que eso es un tema ya cada uno al momento que van a dar su examen, primero el examen final del módulo la próxima semana y seguramente después con el tema de su examen, el que quiera rendir ante la administración tributaria o cuando seguramente alguien quiera postular algún trabajo. Entonces, quiero entender por qué cuando cuando solicito un ejemplo, no se me pueda al menos tratar de responder, al menos Diana ha tratado ahí de darme algo, ¿no? de respuesta. Claro, no es lo correcto, pero he intentado. Y eso es lo que yo siempre valoro. Que alguien intente al menos de decir algo, ¿no? Así no sea eso la respuesta, pero como siempre digo, aquí yo intento y voy a
aprender. Todos los días aprendemos, joven. No es un tema que uno diga, no, ya aquí voy a aprender y dar, ¿no? Y se fue, bueno, no sé, hay un alumno que acá ha salido. Entonces, no sé cómo poder tratar de entender la verdad. Siempre trato de decir que lean, dudas, explique, profesor, no entendí, puede repetir, trato de hacerlo. Ya después de un buen rato, efectúo una consulta simple solamente de un ejemplo, lo que está. No tengan ninguna respuesta que vaya por ahí encaminado a ello, ¿no? Entonces, tranquilamente, seguramente otra persona, nada, jóvenes, sigan tranquilos, más ustedes lean y vean la clase, y yo podré seguir seguramente con las demás diapositivas, cumpliré mi indicación del módulo, examen, gracias jóvenes, continuamos con el otro la próxima semana. Pero desde mi punto de vista no sería ético, ¿no? Porque ustedes se van a quedar con cantidad de dudas, al menos en esta parte tributaria, que seguramente en la parte de conceptualización, de repente puede generar algunas confusiones, ¿no? Porque ya son algunos temas técnicos, pero son temas técnicos que son básicos que ustedes tienen que saber, ¿no? Si van a laborar o no van a laborar en una agencia de aduanas, de carga, un almacén, un importador, exportador, tienen que tener esta noción básica aprendida aquí adentro, acá adentro, no memorizada, sino ya aprendida acá, como mínimo. Si alguien que va a dar el examen ante la SUNAT, con mucha más razón todavía, ¿no? Con mucha más razón todavía, ¿sí? Entonces, es la recomendación que siempre les doy, no quiero caer, ¿no? De fastidioso, que yo repita siempre, jóvenes, lean, repasen, y eso es un momento que la educación los va a hacer ustedes mejores personas. ¿Sí? Siempre va a ser mi recomendación de eso hasta el último día de clase que vayamos a tener. ¿Correcto? Entonces, si se genera alguna duda, téngalo por seguro que yo no me voy a incomodar para nada en cuanto al tema de volver a explicar algún detalle. ¿Sí? Ok, entonces dice, la prescripción se interrumpe, ahí habían 3 puntos. Continuaban con 3 más, incluso con uno último, ¿no? Entonces, notifica la resolución, dice, se prescribe, la prescripción se interrumpe, es decir, cuando ya vaya a caer la fecha límite para cobranza, momento, te notifico, ahí prescribe, ahí se interrumpe la prescripción, perdón. Ya ahí, caballero, hay que seguir con lo que viene después por parte de la SUNAT, ¿no? Cuando hay notificaciones por resolución, cuando hay notificaciones de órdenes de pago, ¿no? O cuando expresamente el deudor reconoce su deuda. Una buena gente, ya, pues sí, te estoy debiendo, pero ya te voy a pagar, no sé, llenamos un formulario la próxima semana, según el plazo que me indique, fraccionemos, no sé, tácito, ahí se interrumpe. Notifica cuando hay una resolución por parte de la administración aduanera, ¿no? Hay una resolución, acá está, me debes, y está notificado. Para eso, ¿no? Ya ha verificado dónde está la dirección de este contribuyente, de este deudor, ¿no? La SUNAT. Ahí se interrumpe la prescripción. Ya nos habla esta otra pantalla, ya nos habla lo que alguno de ustedes había colocado como respuesta, la E y la F, ¿no? ¿Okay? Y ahí es válida esa respuesta, la que han colocado. Cuando hay fraccionamiento, cuando hay
un pago parcial, por ejemplo, de la deuda. No sé, pues la tengo una deuda, yo, deudor, contribuyente, ¿qué hago? No tengo todo. Voy a pagar una parte de la SUNAT y ya ahí en ese momento se interrumpe la prescripción. La SUNAT dice, ah, ya, muy buena gente, pagó la mitad, el 50%, el 80%. Ok, ¿cómo quedamos con el saldo? Ya será motivo seguramente de acuerdo entre ambas partes, ¿no? Pueden llegar incluso al punto E de pagarlos en cómodas cuotas, ¿no? ¿Sí? Y la parte E, cuando nos habla de compensación, ¿no? O presentación de la solicitud de devolución, ¿sí? Ok, eso era parte de lo que quería preguntarle. Y aquí nos habla de la suspensión de ese plazo, ¿no? Habían dos diapositivas. Nos hablaba de 4 supuestos, ¿no? La prescripción se suspende. Aquí en la primera pantalla hay 4 y en la siguiente hay 4 más. La prescripción se suspende, dice. ¿En qué momento se suspende la prescripción? Durante la tramitación de las reclamaciones y apelaciones. Yo les he venido diciendo un ejemplo desde ayer, el día de hoy también, como es el tema de un expediente incluso desde ayer, ¿no? Y vamos a verlo cuando veamos en pantallas más arriba, que está en la 72, cuando hablemos de las devoluciones, ¿no? Entonces, pero ya es un tema que ustedes tengan que ir viendo aquí. Se presenta un expediente y si lo rechaza, ¿qué hace el contribuyente, el deudor? Vuelve a presentar otro, se genera una reclamación, una apelación, ¿a dónde va eso? Y ahí está. Todo ese detalle que les he puesto como ejemplos, aquí está. Calza con los puntos que están en su pantalla. ¿Sí? La tramitación de reclamaciones y apelaciones. La reclamación se hace a la SUNAT y la apelación se hace al Tribunal Fiscal. ¿Sí? Ya, no quiero, no acepto lo que me dice el Tribunal Fiscal, me voy al Poder Judicial. Caeré en el punto B en donde me dice tramitación de la demanda contencioso administrativa, ¿no? ¿Sí? O dice también se suspende durante el procedimiento de solicitud de compensación o devolución. ¿Sí? O si no puedo ubicar pues al deudor, no lo ubico. No, voy a su dirección fiscal y no está, no ha habido. ¿Qué hago? Contrato detectives, no se puede, ¿no? Son temas formales, ¿no? Ok, alguien me dice aquí, puede ir a juicio cuando en unos casos mantienen su posición, sí, casualmente es lo que he venido diciendo hace unos momentos y hace unos minutos atrás, ¿no? Cuando después de un deudor, contribuyente o dueño consignatario apela al tribunal fiscal y el tribunal fiscal dictamina a favor de la administración aduanera, el deudor o contribuyente o dueño consignatario puede irse a efectuar una tramitación, como dice el punto B, una demanda contencioso administrativa en el Poder Judicial, ¿no? Con la consiguiente paralización de temas y cobranzas que puede haber generado la sentencia del Tribunal Fiscal, ¿sí? Pero ya ustedes saben que todo lo que es el Poder Judicial demora y cuesta, ¿no? Hay escritos de abogados, ¿no? Eh, trámites, tiempos, citaciones, demanda bastante dinero, bastante inversión, pero queda a criterio del contribuyente, ¿no? De poder seguir con ese reclamo. ¿Sí? También se suspende el plazo de prescripción, dice,
durante el plazo que se encuentre vigente el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, lógicamente. Si estoy fraccionando, no hay por qué seguir. Dice también durante el plazo establecido para dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Fiscal. Por ejemplo, ya el deudor tributario va a aceptar pues lo que dictaminó el Tribunal Fiscal, pero hay un plazo, pues, ¿no? Que normalmente corre desde que dictamina el Tribunal Fiscal hasta que se ejecute. Y normalmente en el día a día, en la práctica son 30 días, ¿no? Entonces, hay todo un plazo y está suspendida la prescripción. ¿Qué más? La G dice, la administración está impedida de efectuar cobranza tributaria por mandato de una norma legal, ¿no? Si hay un mandato judicial, la administración no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Eso es, jóvenes, lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Lo he explicado 2 e incluso hasta 3 veces, ¿no? Espero que les haya quedado un poco más claro lo que hemos comentado hasta el momento, ¿sí? Ok, seguimos. Son 5, ¿sí? Seguimos, ok, volvió a entrar Roxana, creo que se había retirado, o Axel, no recuerdo. Vamos a ver de las devoluciones, ¿no? Tenemos acá tres, diapositivas sobre el tema de devolución, ¿sí? Ok, voy a continuar yo leyendo, ¿ok? Para poder seguir y no perder la hilación. Las devoluciones por pagos realizados en forma indebida o en exceso se efectuarán mediante cheques no negociables, documentos valorados denominados notas de crédito negociable y abono en cuenta corriente o de ahorro, aplicándose los intereses moratorios desde la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso hasta la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva. ¿Sí? Justamente calza con el ejemplo que le di el día de ayer sobre un expediente, ¿no? Entonces, la SUNAT va a devolver, dice, lo que se pagó en forma, en exceso o indebido. ¿Cómo alguien va a pagar, usted dirá, en forma indebida o en exceso, ¿no? Ya está el ejemplo del día de ayer, ¿no? Que casualmente les había indicado, ¿no? Que este cliente había pagado un monto de los derechos que había liquidado cuando en su momento había tenido que pagar todo, ¿no? Hay un error que lo llevó el operador, ¿no? Aduanero en ese momento al cliente. Entonces el cliente después ha tenido que pagar todo mediante una liquidación de cobranza y ese dinero que está en el aire va a tener que solicitar esa devolución. ¿Sí? Ese es un dinero pagado en forma indebida o en exceso. También puede generarse cuando pago en forma indebida o en exceso. ¿Cuándo puede generarse? Cuando hay una declaración, ¿no? Incorrecta de una subpartida y si haya pagado un tributo de más. Por ejemplo, ¿no? Alguien pagó por una prenda de vestir 11%, ¿sí? Y basado en que fue un reconocimiento físico, se sacó un boletín químico, el laboratorio determina, oye, hay una incorrecta declaración, eso no paga 6, se le cambia su partida y va a 6%. Hay una diferencia de tributos, entonces el cliente dice, oye, voy a solicitar, me devuelvan ellos, ¿no? Porque he pagado indebidamente y en exceso. También puede suceder ello, ¿no? Incluso hasta puede suceder en una revisión posterior por parte de la SUNAT, ¿no? SUNAT dice, oye, he verificado la subpartida y en algunas está incorrecta declaración y en otras
he detectado que hay un cambio de sus partidas, pero ahí la SUNAT no dice, oye, te voy a devolver. No, 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 eso ya es revisión del operador. Oye, ¿qué pasó acá? Yo pagué 6 y debí pagar cero. Gracias, SUNAT, me hiciste un buen trabajo. Solicita el operador la devolución. ¿Sí? Entonces, hay ese detalle en cuanto a la devolución. ¿Cómo devuelve? Ahí están cheques, abono o documentos que se le llama nota de crédito negociable. La SUNAT devuelve con los intereses, ojo, ¿no? Por ejemplo, sucedió eso hace 6 meses. Devuelve el monto más los intereses generados. Forma moratoria de acuerdo a lo publicado por la Superintendencia de Banca y Seguro. ¿Sí? ¿Ok? Ojalá que me haya entendido la estructura en cuanto a este tema de devoluciones que vamos a seguir. Dice aquí, la SUNAT fijará, dice, el monto mínimo a partir del cual podrá concederse devoluciones o formularse resoluciones de determinación o de multa. En caso el monto sea menor, la SUNAT compensará automáticamente dicho monto con otras deudas tributarias exigibles al contribuyente responsable, salvo que éstas hayan sido impugnadas. Profesor, ¿qué es eso? Como le dije hace un momento, son unas deudas o montos que la SUNAT en la teoría no lo menciona, pero en la práctica se le conoce como quiebre. Son montos menores a 0.10 de una UIT. ¿No? Son montos pequeños y la SUNAT dice, oye, yo no te voy a devolver, ni cuando hay una multa, tú me vas a, te hay una multa, ese monto me vas a pagar. Así que dice, esto se va al quiebre. Ya incluso el operador sabe, ok, tranquilo, yo no voy a reclamar eso, voy a tener una multa, no la voy a pagar. O si la SUNAT me liquidó mal, por algún caso, o yo pagué más, ¿cuánto pagué? Este monto pequeñito. Regalo para la SUNAT, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el monto mínimo. Y como tercera parte nos habla de las devoluciones. En cuanto a, dice, por pagos indebidamente o en exceso, deberán solicitarse, dice, debidamente fundamentadas por el dueño consignatario de la mercancía o la agencia de aduana expresamente autorizada, dentro del término previsto de la prescripción, justamente lo que hemos visto diapositivas anteriores. Procede la devolución de los tributos pagados en exceso en la importación de mercancías en aplicación del artículo 13 de la Ley General de Aduanas, ¿no? Siempre que la cantidad encontrada sea menor a la declarada y que la autoridad no haya constatado su falta durante el conocimiento físico. Bueno, esto es cuando hay, en este caso, el artículo 13, mercancía de menos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que mencionamos esto hace 2 días? Cuando se detecta que hay mercancía de menos, ¿no? Alguien compra 500 computadoras y finalmente por algún motivo, razón o circunstancia llegaron 480. ¿Qué hago? Oye, proveedor, ¿qué pasó con las otras 20? No, que mira, que no entraban y solamente te embarqué. Después te voy a mandar las otras 20 o te voy a hacer la devolución del dinero pagado. Un problema que le genera el no embarcar correctamente, ¿no? Le genera a quién? Al dueño consignatario. ¿Qué hace en ese momento en el reconocimiento físico? Que con suerte le haya salido canal rojo. Entonces, en ese momento, cuando hay menos mercancía, la SUNAT, a través de su agente de aduana, le dice, ok, hay que aforar, terminar el aforo, que el especialista diligencie, ¿no? Lo encontrado. Yo voy a reclamar la devolución de los tributos pagados por esas 20 que no se encontraron. ¿Sí? O esos 20, los tributos que se han pagado,
presentaré mi escrito para efectuar la devolución. Y nos habla ahí también un tema bien puntual, ¿no? Los pagos son, dice, deben solicitarse debidamente fundamentados. A ver, ¿quién nos dice por acá algo? Jeremy, con intereses. ¿A qué te refieres, Jeremy? Bueno, esa parte de intereses. Cuando la SUNAT devuelve con intereses, ojo, es cuando hay un plazo, pues, eh, digamos, amplio en la medida en que ha sucedido el acto, ¿no? Si tenemos que hay un reconocimiento físico, si numeré mi DAN el día lunes, el miércoles salió para reconocimiento físico, se realizó el día miércoles, el jueves me dan mi levante, la SUNAT, yo presento mi escrito seguramente la otra semana, ¿no? Si la devolución, la conclusión de ese expediente va a demorar, no sé, 3 meses, sí, me van a SUNAT a devolver ese monto más los intereses generados en ese lapso de tiempo, ¿no? Sea un mes, 2 meses, 6 meses, un año. Sí, por ese lapso de tiempo, SUNAT me va a devolver con intereses moratorios. Así es. Acá, en el ejemplo dice Jeremy, que dio de las 480, se le devuelve la cantidad exacta de la mercancía que le llegó o hay una penalización. O sea, lo que se va a solicitar es la devolución por las 20 PC con las que se tributó. Con las que se tributó. Si el tributo de esas 20 faltantes, no sé, pues serán $1000, se solicitará los $1000 de devolución y la SUNAT devolverá $1000 más intereses. Pónganse que devuelva $1050. El valor de la mercancía que no llegó, ya eso es un problema entre el dueño consignatario y su proveedor, ¿no? Como se dice, es un problema de privado, de terceros. Ahí la SUNAT no interviene para nada, ¿no? Porque en lo que le decía, para efectuar el tema de las devoluciones tienen que estar debidamente fundamentados. Y ayer se los había acotado, ¿no? Hay que efectuar todo un expediente y ese escrito normalmente ya lo hace el área legal. Por lo usual, o lo hace el representante aduanero o lo hace un abogado con conocimiento de materia aduanera, lógicamente, ¿no? Para poder sustentar debidamente con argumentos legales acotando la Ley General de Aduanas, los procedimientos aduaneros, ¿no? Los artículos, los incisos correspondientes. No es que yo le diga a SUNAT solamente mediante un escrito simple, señores SUNAT, ¿no? Debido a que se numeró la DAN tal, pagué en exceso $1500, por favor, si va a hacer la devolución según su procedimiento. Muchas gracias. No, así no es. Hay todo un trámite y sustento que acotar ahí. Todo ya se presenta vía mesa de partes virtual, ¿no? Todo se manda a través del PDF hoy en día, ¿no? Entonces, hay que verificar que, y también decirle al dueño consignatario, si va a hacer uso o no del IGB, en caso haya pagado un tributo parte del IGB. Si no va a hacer uso, también se solicitará, ¿no? Ahí hay que ver el procedimiento de devoluciones porque también hay un procedimiento para efectuar devolución, ¿no? Hay que adjuntar ahí de la empresa, adjuntar parte del expediente, hay que adjuntar la ficha registral de la empresa, los poderes que pueda tener el representante legal, DNI, hay un anexo en el procedimiento, un anexo 2,
entre los detalles de la empresa tiene que estar cómo efectúa el pago, ¿no? El monto, en exceso, la fecha, y si fue en una entidad bancaria, qué entidad bancaria es, ¿no? Con codificación sobre todo, ¿no? Y la estructura de expediente tiene que estar bien estructurada, valga la redundancia, ¿no? Acotando las formalidades que determina un expediente, ¿no? Entonces, no sé si puede de repente el día lunes mostrarle un expediente, lógicamente borrando las razones sociales para que ustedes vean cómo es estructurado un expediente de evolución, ¿no? No es fácil, no es fácil, ¿no? Entonces, y la cantidad también de documentación que sustenta esta devolución. Ahora, cuando SUNAT en la parte aduanera indica, ok, te voy a devolver, hay una acotación que también va de la mano con la parte tributaria. Antes de efectuar la devolución, la SUNAT comienza a verificar en el sistema si el dueño consignatario no tiene otras deudas, si tiene deudas tributarias. Antes de efectuar esa devolución, lo que va a hacer SUNAT, porque ahora SUNAT ya es aduanas y tributos internos, es verificar si tiene deudas tributarias internas. Oye, a ver, para ver, ¿me compensas lo que me debes con lo que yo te devuelva? ¿Cómo hacemos? Antes de la pandemia, habían equipos auditores de la SUNAT, que incluso antes de dirimir y decir, te voy a devolver, oye, la puerta del cliente, visita inopinada, vengo a revisar los libros contables. Entonces, la SUNAT, para que pueda devolver, lo piensa bastante, ¿no? Entonces, es una puerta abierta a que estos señores comiencen a auditar a la empresa. Algo tienen que ver, algo tienen que verificar si encuentra deuda. Entonces, también el dueño consignatario tiene que ser una empresa seria, ordenada en los libros y registros, en que uno de los supuestos líneas arriba habíamos visto, que alguien me dijo, profesor, no entiendo de libros y registros, ahí está. Por eso que tienen que llevar los registros y los libros contables, el departamento de contabilidad de forma ordenada, ¿no? Estas compras, estas ventas, estos ingresos, estos egresos, estas transferencias, estos vouchers, todo enlazado con alguna operación bancaria, de manera tributaria, legal. De no encontrar ello y de encontrar algunos errores, y dice el SUNAT, va a comenzar a notificar y determinar seguramente más adelante alguna obligación tributaria que el dueño consignatario en ese momento no ha visto que se tenía que efectuar. ¿Sí? Entonces, para efectuar devoluciones, la SUNAT es muy recelosa de esos actos. ¿Sí? ¿Qué? Justamente lo quería decir aquí en esta primera parte, pero dije mejor al término la parte de devoluciones, la coto. Si alguien ha tenido alguna experiencia, de repente en su empresa, o no, y el que le habla sí las ha tenido, ¿no? Entonces, donde uno ha laborado, ¿no? Ha visto esto, ¿no? Incluso importadores, clientes, en los cuales uno ha prestado asesoramiento. Cornejo me dice, Nacional se pasa. Pedí una devolución y me cayó una auditoría, al final lo que solicitaba terminé pagando y pagué más todavía. Son cosas que pueden pasar también, ¿sí? Hoy es SUNAT tributaria y SUNAT también en la parte aduanera, ¿no? Pues es Superintendencia de Administración de Aduanas y Tributaria. ¿Ok? Me he ido en extenso en esta parte de las devoluciones, con ejemplos para que puedan entenderse lo que quería indicar antes de entrar en una parte
un poco técnica, que es la cobranza coactiva, ¿no? En la cual seguramente que muchos sí tienen, ¿no? Algún entendimiento de qué cosa es una cobranza coactiva. Pero antes de entrar a ese punto, quería indicar si tienen alguna duda. Ninguna empresa devuelve así de fácil. Siempre pone sus peros. Pero en este caso estamos nosotros acotando que es la administración aduanera, ¿no? No es una empresa. Seguramente que entre empresas puede también suceder eso, pero la administración tributaria es recelosa por cuanto le abre las puertas a una auditoría, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay? Ok. Ok, espero se haya entendido y que lo que ustedes me están acotando se refleje la próxima semana. Vamos a ver primero la práctica que van a hacer. Ha entrado ahí, me parece Gumer, no sé si me escucha porque no tenía micrófono, no tiene micrófono. Bueno, no sé, igual le voy a decir a coordinación para que mande el WhatsApp en su grupal que tienen ustedes, y les indique que hay práctica el fin de semana. Si es que no les han mencionado, ¿no? Y ya la otra semana ya es muy diferente porque es ya un examen, ¿sí? No entendió sobre el monto mínimo, dice Daniela. Por ahora no. Ok, no hay dudas, perfecto. Cheques no negociables, nota de crédito negociable. En práctica, 7 preguntas. Cheques no negociables, y nota de crédito, sí, eso es la manera también en que la SUNAT devuelve. También puede abonar a la cuenta corriente de la empresa, ¿no? Lo usual y formal que últimamente la SUNAT estuvo devolviendo antes de la pandemia eran cheques no negociables, ¿sí? Hoy con el tema de la pandemia yo estimo que están haciendo depósitos. Como hoy ya no hay tema de presencia física con personal de SUNAT, ¿no? Estimo que están haciendo depósitos a cuenta. Y duración de la práctica, 1 hora. Monto mínimo, y mencionaba, lo que menciona Daniela, es cuando, por ejemplo, alguien pagó indebidamente un monto y se asciende a 200 soles, pues, ¿no? SUNAT no va a devolver 200 soles, ¿no? SUNAT no va a devolver montos que no sean menores a 0,10 de la UIT. A eso se refiere con montos menores. Como se le llama en la práctica, en el comercio exterior, son montos que van al quiebre. Así es, así es. Acuérdense que siempre en todos los módulos, o en casi siempre todos los módulos, hay una práctica que normalmente la realizan a mitad de semana o el fin de semana, ¿no? Tienen hasta 3 oportunidades para efectivamente hacer esa práctica, ¿no? 1 hora para hacer, 7 preguntas, las 2 últimas valen 5 puntos cada una, las 5 primeras 2 puntos, ¿no? 2 de práctica y 5 de conceptualización, ¿sí? Pueden hacerla seguramente hoy en la noche, mañana sábado, domingo, ya depende de ustedes que puedan ver su disponibilidad, ¿sí? La práctica es todo lo que se ha explicado hasta el día de ayer. Hoy no entra nada de esto. Parte de lo que explico
hoy, lunes y martes, ya entrarán para la prueba final del día miércoles, ¿no? Por eso que me alegra que no hayan preguntado mucho hoy día, que hayan entendido, será perfecto para su examen del final del módulo, ¿no? He hecho algunas preguntas, no me respondieron, mm, no sé, me entra la duda si lo saben o no lo saben, de repente están cansados y no quieren responder, no lo sé. Ya seguramente el día miércoles, ya al momento que den su prueba, ya el día jueves podré revisar y verificar que efectivamente me despejaré la duda si es que entendieron muy bien la clase. ¿Sí? ¿Ok? Parte muy importante de tributación. Ok. No hay mayores preguntas para poder entrar a ver el tema de la muy temida cobranza coactiva, ¿no? ¿Sí? No hay más dudas, jóvenes, solamente una respuesta que me diga sí o no, y espero haber despejado la duda de Daniela y de Axel, que me la hicieron, ¿no? Y Jeremy, a Jeremy y Daniela, nada más, porque después todo lo demás, la fecha, todo lo que, la práctica es todo lo que ha explicado la fecha, sí. ¿No hay más? A ver, Jeremy. Dependiendo, ¿no? Si es para beneficio del dueño importador, puede terminar en una devolución, ¿no? Normalmente una mala declaración está sujeto a multa, normalmente. ¿Eh? Así que mucho ojo también con las declaraciones. Acuérdense que hoy SUNAT ya está midiendo la calidad de los servicios, está categorizando al operador, ¿no? Así que hacia eso debemos ver también, ¿no? Mala declaración, pero muy pocas veces son favorables pues al dueño consignatario, ¿no? Mayormente son en contra, ¿no? Multas, sanciones, sobre todo pecuniarias, ¿no? Eh, Esto es para quienes les guste el comercio, ¿no? Estar acá, esto es adrenalina pura, estar en un operador de comercio, ¿no? Entonces, me gusta este mundo, estoy metido, hay que trabajar bien, eficiente, legal, ¿no? Nos vamos a evitar seguramente malas experiencias, ¿no? Vamos a hacer un buen trabajo o mínima cantidad de errores, ¿no? Un buen precio y a gusto el cliente estará con el servicio y con el asesoramiento que les van a dar ustedes, seguramente en algún momento, ¿no? De aquí a unos meses cuando ya se encuentren laborando, ¿no? O si se encuentran laborando, ustedes van a reforzar lo que tienen ahorita trabajando, si es que alguien trabaja en un importador, exportador, es un negocio familiar, esposo, esposa, qué sé yo, ¿no? Esto que están ustedes llevando les va a ayudar mucho en ello. Ya, como se dice, ya están ustedes con lo básico y nadie les va a decir esto es así o es diferente porque ustedes tienen las nociones de lo que se ha ido llevando hasta el momento. Mayormente piden gente con experiencia y nosotros recién comenzamos, como en toda, no solamente en el comercio, tema de como en toda rubro, como en toda profesión, ¿no? Aquellos que terminan de estudiar contabilidad, administración, medicina, no van a ir de frente a dirigir una empresa, no van a ir de frente a llevar la contabilidad de una corporación, no van a ir a una sala de operaciones. Momento, ¿no? Entonces, es paso a paso cada solicitud y cada búsqueda. Incluso acá el tema de comercio exterior también. No es que todos los rubros pidan gente con experiencia. En todos los rubros hay
solicitudes de personas que recién van a empezar, ¿no? Normalmente uno empieza haciendo prácticas, ¿sí? Haciendo prácticas. En otros casos le llaman pasantías, ya trabajan por part-time que le llaman, y la práctica va a generar la experiencia que me menciona. Y en ese momento, cuando alguien ya tenga una mediana experiencia, 6 meses, un año, seguramente que ya va a comenzar a ir tocando otras puertas o seguramente recibir llamadas por ese buen trabajo que viene haciendo. Y eso es en cualquier profesión que uno tenga, ¿sí? Y una indicación que les voy a dar a todos. Cada uno se recomienda solo con su trabajo, ¿sí? Si es un buen trabajo, mi superior me va a estar viendo, o me va a estar viendo alguien de afuera. Pues, la persona activa, puntual, trabaja, sabe, aprende, pregunta. Esa es la observancia que tiene el supervisor, el coordinador, el jefe, el gerente. Está viendo, no es que le cuente, está viendo. Les digo con conocimiento de causa. Quien les habla siempre está al tanto de su personal. ¿Quién es ABCD? Esta persona, vale, esa persona, va a surgir esta persona, quiere aprender. No me equivoqué al momento que hice que entrara a la empresa. Como practicante, hoy ya está como trabajador junior, consiguiendo poco a poco experiencia y seguramente que al cabo de un tiempo, un poquito, poco a poco va a subir. Toda profesión es así. Bueno, ¿sí? Años de experiencia en este mundo, años de experiencia en entrevistas con el personal, te lo digo de corazón y de experiencia. Sí, veo que ya no hay más preguntas, he vertido a temas inherentes al trabajo y también compartido con ustedes lo que como experiencia he tenido. Vamos a la cobranza coactiva, muy temida por muchas personas. Cobranza coactiva. Y me olvidaba. Siempre nunca perder la fe. Si algo no sale bien, si se cerró una puerta, se abrirá otra. Se abre una puerta, se cierra otra. Y quien tiene la última palabra siempre, como digo, es el de arriba, ¿no? Dios siempre está atento a cada uno. ¿Sí? Listo. Cobranza coactiva. Tenemos como indicación, primeramente, la conceptualización de qué cosa es una cobranza coactiva. Muchos seguramente han escuchado en algún momento, me están cobrando, me están presionando, ¿no? La SUNAT, me está presionando el banco, ¿no? Tengo deuda. Y la cobranza coactiva en sí, desde el punto de vista de la administración tributaria. Dice que es el procedimiento que utiliza la SUNAT para reclamar al contribuyente el cumplimiento de deudas tributarias que no ha podido pagar. Dicho procedimiento empezará con la notificación de lo que se denomina resolución de ejecución coactiva. El procedimiento de cobranza coactiva permite, dice, a la SUNAT realizar las acciones de cobranza. Está repetido esta palabra 2 veces. Está, que utiliza, y aquí es la, listo, acá, ¿no? Permite a la SUNAT realizar las acciones de cobranza de las deudas tributarias en ejercicio de la facultad coercitiva de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario y su reglamento. Temas técnicos, pero en resumen, la cobranza coactiva es reclama al contribuyente lo que tienes que pagar. Tienes deuda y vas a pagarme a la fuerza. Te notifico, ya agotaste la vía administrativa y ya tienes que pagarme. Toma, acá está mi resolución de cobranza coactiva, por si acaso. Como tienes RUC, te mando la notificación a tu buzón SOL.
Vas a tener que entrar con tu clave y ver en tu buzón el aviso de notificación que te han mandado la SUNAT. Y si no lo viste, uh, al cabo de 14 días, en el día número 15, y tienes operaciones en el banco, no la vas a poder realizar porque estás bloqueado. Se lo digo con conocimiento, ¿no? De ellos, tanto para persona natural como para persona jurídica. Joven, pueden deberle al banco, a familia, pero con la SUNAT nunca le deban. La SUNAT los va a ubicar y les va a notificar y no van a tener de dónde sacar para pagar porque bloquean todas las cuentas del sistema financiero. Y no puede, así tengan ustedes la cantidad de plata, de repente por olvido, por dejar eso u otros motivos, evitaron pagar algo al banco. Y les digo porque hay eh, personas que tributan, ¿no? Con recibo por honorario, por ejemplo, ¿no? Y ustedes saben que hay un monto determinado, pasado ese monto hay que pagar cuarta categoría. Por algún motivo, alguien no hizo un cálculo adecuado, evitó pagar o se evitó hacer la declaración jurada de exoneración. Eso conlleva que la SUNAT, al término del ejercicio del año, en el mes del verano, comience a notificar. Antes era así, ¿no? Con papelito. Papelito manda. Hoy todo es aquí, ¿no? Va con llega. Aquí llega. A los que tienen RUC, ahí le llega la notificación. Y si alguien no lo ve, cerrado cuenta del banco, oye, tengo 5.000 soles, ¿cuánto es mi deuda? 500, ¿cómo pago? No puede. Oye, banco, abre, no puedo, está bloqueado. ¿Cómo paga? Van a tener que alguien venir en auxilio, pagar y después un acta de bloqueo, ya te pagué. Pasarán 48 horas o 24, dependiendo del plazo, para que puedan desbloquear la cuenta y recién poder hacer ustedes sus transacciones habituales y comerciales. Y sucede con personas jurídicas, sucede con personas naturales. Mucho cuidado con esos detalles. ¿Sí? Nunca lleguen a eso. Sobre todo aquellos que tengan un recibo por honorario como persona natural, ¿no? Y si hay empresas, pues atento a las declaraciones juradas, pagos que hay que hacer con la SUNAT, ya esa es parte contable que tiene que ver eso, ¿sí? Entonces hay un procedimiento también de cobranza coactiva. No es que la SUNAT eh, diga aquí voy a hacer este cobro, no, no, todo tiene su formalidad. ¿Sí? Vamos a seguir con un punto adicional. Artículo 55 de la CT. ¿Qué cosa es la CT? No es una urbanización, ¿eh? Hay una urbanización también que se llama CTA. Aquí no. Estamos hablando de, ¿quién me dice? Hace unos minutos lo dije. Ese Axel, muy bien. Artículo 55 del Código Tributario, ¿no? Función de la administración tributaria, recaudar los tributos. A tal efecto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sector bancario y financiero, así como de otras entidades, para recibir el pago de las deudas correspondientes a tributos administrativos por aquella. Los convenidos podrán incluir la autorización para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la administración. ¿Cómo es eso? Normalmente, ¿no? Toda deuda no se la pagan a la SUNAT. La SUNAT no tiene ventanilla como si la tiene un banco, una entidad crediticia o una entidad financiera. La entidad, la administración recauda, pero no recibe dentro de sus locales nada de lo que es dinero, ¿sí? No recibe nada. Entonces, lo usual es que se tengan convenios con los bancos mayoritariamente que tengan mayor movimiento en el mercado, ¿no? Nacional. Llámese Scotiabank, llámese Banco Continental,
Otro banco es Interbank y si mal no me equivoco el crédito. Y si mal no me equivoco son los 4 principales bancos del Perú. Entonces con ellos 4 la administración tributaria tiene convenio para que se paguen ahí las deudas tributarias aduaneras, ¿no? ¿Qué nos dice Roxana? Es el derecho penal al del... A ver. Roxana, ¿de dónde ha sacado Roxana ese concepto? Roxana es abogada. Dice Roxana, es el derecho penal al delito que implica la privación de la libertad de un individuo en el caso de no cumplir con el pago de tributos, multas, Banco de la Nación. A ver, Roxana, ¿qué nos has querido decir con ese concepto técnico? No sé si la primera parte es en el derecho penal o ese es el derecho penal. A ver, despéjanos la duda, Roxana, por favor. Estaba escribiendo lo que pensaba y lo mandé. A ver, Roxana. A ver, compártenos parte de tus ideas. Porque es el derecho penal al delito que implica la privación de la libertad de un individuo en el caso de no cumplir con el pago de tributos, multas, Banco de la Nación. No hay privación de la libertad por deudas. Salvo en las excepciones que puedan haber y no tienen que ver con el tema de eh, tributaria aduanera, ¿no? En otros temas, ¿no? Ya, por ejemplo, en juicio por alimentos que no tienen nada que ver acá, sí hay privación de la libertad. Pero aquí, en estos casos de tributación aduanera, no hay privación de la libertad, ¿no? Lo que hay es, la administración busca la manera cómo cobrar, ¿no? Cómo cobrar algo tendrá el contribuyente donde tomar, de acuerdo, después de todo un tema administrativo o en caso judicial, de poder tomar de repente alguna propiedad también, ¿no? ¿Sí? Ok. Está pensativa Rosana en un tema legal, muy bien. ¿No? Eso es válido. ¿Ok? Ok, jóvenes. Vamos, creo que por ahora vamos a dejar esa acotación ahí y vamos a ver y entrar lo que es la asistencia el día de hoy. Que ha sido diferente a otros días, no sé por qué. Pocos jóvenes, mucha labor, seguramente. Fines de septiembre, para los que están en el tema de comercio exterior en estas semanas, se ha ido incrementando un poco las operaciones, ¿no? Y bien por todos, ¿no? Un poco más de labores. A ver, jóvenes, ni los voy a nombrar, por acá los veo. Axel, Daniela, Diana, Roxana, acá está. Está Boomer, pero Boomer está y no está. Este es Daniela, acá está. Diana, acá está. Axel, aquí está. Jeremy, aquí está. Cristel hoy día no ha entrado. Daniel tampoco ha entrado, ¿no? Hoy día hay 3, 6. A ver, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. No ha entrado Daniel. No ha entrado Cristel. No ha entrado Michelle, Víctor ni Yasmín, ¿no?
4 o 5 personas que no han entrado el día de hoy. Ojalá que puedan revisar parte de lo que hemos escrito. ¿Sí? Ok. Jóvenes, por favor, te los pido, ¿no? Puedan revisar lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Sí? Revisen, jóvenes. Parte de lo que hemos acotado es lo que sucede en la práctica. Esos ejemplos que les he mencionado suceden en la práctica, ¿no? Es por eso que ustedes, de su perspectiva, donde están estudiando y poco a poco seguramente con el tiempo van a ingresar a laborar, practicar y todo lo demás, conlleva después, cuando ya tengan una mediana experiencia, no cometan esos errores, ¿no? Que les he mencionado, ¿no? Bueno, nunca uno está exento de cometer errores o seguramente verlos, ¿no? Pero tratar de evitarlos sí. Por eso que se aprende, se pregunta las cosas. Hoy desde la perspectiva de estudio, si no preguntan, imagínense, la duda la van a tener y cuando comiencen a elaborar, van a tener las ganas de preguntar, seguramente que muchos van a decir, si no pregunté cuando estudiaba, menos voy a preguntar hoy que estoy laborando. ¿Qué van a decir? ¿Qué he estudiado? ¿Dónde he estudiado? ¿Qué me ha enseñado? ¿No? Entonces, traten de preguntar en todo caso si es que se quedan con alguna duda. ¿Sí, jóvenes? Ok, que tengan un buen fin de semana. Todos cuídense, no se relajen en sus medidas sanitarias, jóvenes. Pásenla bien y hagan la práctica que están ahí. ¿Sí? No sé si los demás compañeros que no están podrán hacerlo, ¿sí? Si no, ya el día lunes lo vamos a ver. Que todos tengan un muy buen fin de semana, un abrazo y cuídense, jóvenes. Muy bien, Daniela, practica. Gracias. Igualmente, Diana, igualmente, cuídate.